Así que muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a la charla que tenemos programada hoy. Ahí ustedes tienen el título Storytelling, Inspiración y Alineamiento para empezar el año con energía. Es una empresa asociada a la Cámara de Industrias Ilvana Lab, que le agradecemos mucho que estén participando con nosotros y que nos brinden esta charla. Sabemos que es de bastante interés porque nos han escrito bastante, así que muchísimas gracias por estar conectado a nuestras redes sociales y que participen siempre en estas charlas que tenemos programadas para ustedes, que siempre lo que les digo es que ojalá les aporte valor y que puedan aprovechar a los expertos que tenemos para hacer todas las consultas que ustedes consideren. Ya tengo a Aurelia Garrido, que va a ser la expositora. Ella es la gerente de Ilvana Labs. Ella va a estar con ustedes durante la siguiente hora. E importante, ella va a hacer su exposición. Una vez que ella finalice, vamos a estar contestando preguntas o comentarios que ustedes nos hagan. Entonces, yo voy a estar pendiente del chat y una vez que ella finalice, pues vamos a ver esas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, le doy los muy buenos días, Aurelia. Muchísimas gracias nuevamente de parte de la Cámara de Industrias por participar con nosotros y ya estamos muy ansiosos por escuchar. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a Carla Cordero, la directora de Nuevos Negocios del Ilvana Lab, por crear este espacio para poder compartir con todos ustedes. Gracias por sumarse y por el interés en las historias, en el storytelling y cómo las podemos utilizar para inspirar y alinearnos para empezar este año 2023 con energía. Ayer casualmente estaba en la cita, estaba fuera de una cita médica esperando entrar al consultorio del médico y hablando con un señor, me decía, qué increíble, cómo pasa el tiempo, ya se va a acabar el año, y pasan y pasan, y todos los días uno en este corre, y el tiempo pasa y ni nos damos cuenta del tiempo que pasa, y me empieza a contar de su rutina diaria, de cómo se levanta temprano, lleva a la niña a la escuela, va al trabajo, todo lo que le pasa en el trabajo, va, viene, se acaba el año, empieza otro, ¿verdad? Y me recordó esta película de los, creo que 90s o no sé si 80s, que se llamaba Groundhog Day, que era este tipo que vivía todos los días el mismo cuento, la misma rutina, el mismo día. Y verdad, como esto resulta a veces que es desgastante. Uno dice, esto pasó este año, o pasó el año pasado, y se va el tiempo, y esa rutina nos puede llevar a cansarnos, a consumirnos, y a que las cosas que vamos haciendo van perdiendo significado. Si no tomamos esos momentos, los ciclos del año, si no le damos valor a los temas de ciclos de año, a los momentos importantes, para no solamente celebrar, que es importante, este año es probablemente el primero en varios años que en las empresas vamos a poder celebrar el año nuevo, el fin de año, el año nuevo de forma presencial, nos vamos a poder ver, nos vamos a poder abrazar para celebrar la Navidad o el año que empieza y termina, pero no solamente es para celebrar, necesitamos también cómo usamos estos ciclos naturales para romper la rutina y para darle sentido a lo que hemos hecho, a poner en valor lo que hemos hecho ese año, imprimirle una energía positiva más fuerte a lo que empieza, refrescarnos, declarar intenciones. Y bueno, si se dan cuenta, esto es una necesidad humana que la verdad ha existido siempre y está muy apegada a los ciclos de la naturaleza. Eh, la primera, la primera celebración de Año Nuevo registrada en la historia fue en Babilonia hace 4.000 años. Desde hace 4.000 años sabemos por registro que la humanidad hace algún tipo de celebración de un fin y un principio de año. Diferentes culturas lo hacen en diferentes momentos. Nosotros lo hacemos en diciembre, los chinos lo hacen por ahí de fines de enero, febrero. Los judíos tienen uno que es alrededor de septiembre, ¿verdad? Lo hacen en diferentes momentos, pero qué interesante que a través de los siglos y siglos el ser humano tiene esa necesidad de hacer un alto en el camino y celebrar que termina un ciclo y empieza otro. Y probablemente este es el registrado, pero probablemente esto viene desde
mucho antes, como tiene que ver con la siembra y con las estaciones, probablemente desde hace 10.000 años que la humanidad empezó a hacer agricultura. Y es una celebración tan importante que las diferentes culturas la hacen en diferentes momentos, pero tanto religiosos como laicos lo hacen. Imagínense que el año chino nuevo es la celebración a nivel mundial que más gente moviliza. Más o menos un sexto de la población mundial se mueve porque lo pasan en familia, es una celebración muy importante, hacen todo un desplazamiento para pasarlo juntos. Y tienen más de 3.000 años de celebrarse de una forma similar, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa y qué es lo que se celebra en esto? Por ejemplo, el año lunar chino se hace una celebración para suerte y prosperidad. El año judío, que es el Rosh Hashanah, también que tiene como 3.000 años de celebrarse, también es una celebración de reflexión y renovación. Y bueno, en el occidente tenemos también un sentido de nuevas puertas abiertas, nuevos comienzos, y pues hay rituales de toda naturaleza, ¿verdad? Cada quien tiene que si brindar con las 12 campanadas, que si salir a la calle con maletas para que el año traiga viajes, comer uvas. Tenemos muchos tipos de celebraciones. Y es el momento, además, a donde la gente se propone las famosas eh, intenciones de año nuevo, y este año voy a bajar tantos kilos, voy a hacer más ejercicio, o voy a esto, voy al otro, lo usamos. Y entonces, ¿verdad? Yo me hago la pregunta en esto y les digo, bueno, todo esto es una superstición. Es algo que la gente dice, bueno, es que si lo celebro con el dragón me va a traer buena suerte porque el dragón limpia las malas energías, o si me como las 12 uvas con las campanadas, eso es que voy a tener buena suerte en cada periodo del año. Y uno podría decir, nada, pero eso son tonteras, son supersticiones. Pero en realidad no son tonteras. Si fueran tonteras, la humanidad no lo seguiría haciendo, no todo el mundo lo haría. Si todo el mundo lo hace, es porque en realidad estos ritos, estos rituales tienen un valor simbólico, que es una necesidad humana. No necesariamente uno lo puede explicar con la razón, pero ahora la neurociencia sí nos está empezando a decir por qué estos ritos son tan importantes. Porque resulta que nuestro cerebro, ahora con la neurociencia, se está entendiendo mucho más cómo funciona el cerebro humano. Toda la parte que no es racional, como hay mucha parte del inconsciente, tiene un peso enorme en el actuar y en las decisiones de los seres humanos. Y entonces vamos entendiendo lo que la humanidad siempre ha sabido, porque siempre lo ha tenido y siempre lo ha celebrado, pero que esos valores simbólicos, ese respeto de los ciclos de la vida, es en realidad una necesidad humana, porque el ser humano lo utiliza para organizarse, es algo que le sirve para una organización, alinear mente, corazón y voluntad. Le sirve para darle significado a las cosas que si no pasan, como decíamos en la película esta del Groundhog Day, o la conversación de ayer con el señor en el consultorio médico, ¿verdad? Nos pasa la vida día a día sin darnos cuenta en qué momento se fueron 5 años, o decir, se fue este año y no sé de qué es, y arranco el año entrante y va a ser más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, estos momentos son importantes. Y en especial el cierre de un ciclo, el principio del otro, que es lo que es el fin de y inicio de año, es para hacer un momento, recordamos lo vivido, visualizamos lo que viene, nos hacemos la película de qué es lo que vamos a vivir, y al hacernos esa película, nos proyectamos hacia eso. Tenemos ciertos rituales también de despedir el año viejo y decidir qué cosas se van a quedar ahí. Hay reflexión, nuevos comienzos y propósitos de transformación. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con los negocios? Lo podemos entender a nivel personal, pero ¿qué tiene que ver esto con los negocios? Bueno, a mí me encanta esta cita de Simon Sinek,
que dice, es una estadística innegable, 100% de los colaboradores de una empresa son personas, 100% de los consumidores de una empresa son personas, 100% de los inversionistas son personas. Si usted no entiende a las personas, usted no entiende de negocios. Y eso es algo que cada vez más las empresas estamos viendo, y con toda la neurociencia que está desarrollándose, estamos entendiendo cada vez más cómo esa parte humana, cómo esas necesidades de historias, de rituales, de entender no solo lo racional, sino también lo emocional y lo simbólico, es importante para los negocios. Es importante porque por más tecnología que tengamos, puede que venir, ¿verdad? Estamos todos hablando ahora de la transformación tecnológica. Claro, importantísimo, un gran desafío para todas nuestras empresas, pero son procesos sumamente difíciles y cuando entran a preguntar y a ver cuáles son los factores críticos de éxito de un proceso de transformación tecnológica, no es tecnología lo que va a determinar, no es la parte digital, son siempre las personas, porque los cambios y la tecnología es maravillosa siempre y cuando las personas estén inspiradas, motivadas y capacitadas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Entonces, claramente, todo lo que nosotros podamos entender cómo funcionan los seres humanos, y no solo como maquinitas que van y repiten una misma cosa muchas veces, sino como seres humanos integrales, como personas que piensan, que sienten y que la alineación entre lo que piensan y lo que sienten es cómo van a actuar. Eso es un tema de negocios. Eso es fundamental porque el activo más importante que tiene cualquier empresa en esta época de tanto cambio, de tanta innovación, donde necesitamos que nuestros colaboradores estén dando lo mejor de sí mismos, el activo más importante de cualquier empresa son sus personas. Entonces, todo lo que podamos hacer para tenerlos inspirados, motivados, capacitados y actuando conjuntamente alineados hacia un objetivo común, pues bienvenido sea y nos va a dar réditos de negocio también. Entonces, como les decía, la parte de estos rituales de cierre y principio de año son una necesidad humana, es algo que la humanidad siempre ha hecho para romper esa rutina y para poder decir, cierro un ciclo, arranco otro. Y ese cierro y empiezo, que viene mucho, como les decía, de la agricultura y de nuestra naturaleza y las estaciones, nos hace naturalmente que nos funcione. Así que usemos esa energía de la tierra, de la naturaleza, que está ahí para tomar ese punto de hacer esos cierres, poner en valor lo que vivimos el año pasado, visualizar lo que vamos a vivir el año entrante e imprimirle mucha energía. Y en esto de cómo vamos a entender a las personas y cómo hacemos para poderle llegar a la parte racional, a la parte emocional y a la parte de alineamiento a la acción, pues yo les cuento que las historias han sido siempre la herramienta más poderosa que ha tenido el ser humano para poder comprender y moldear el comportamiento humano. Y de nuevo, ahora me vuelvo a la neurociencia. Toda la vida hemos sabido que a quienes les hablamos en historias, a los niños. ¿Por qué? Porque es más fácil explicarles con una historia que explicarles un tema complejo. O definitivamente la moraleja de una historia es importante. Es mucho más eficaz decir, contarle a un niño la historia del pastorcillo mentiroso o la historia de Pinocho para que él llegue a la conclusión de que mentir no es una buena idea, en vez de decirle no mienta, no mienta, no mienta, porque les encanta decir, bueno, voy a probar qué pasa si miento, ¿verdad? En cambio, a la hora de contar una historia, tenemos una forma donde se está modelando el comportamiento para que la persona diga, mejor yo actúo de cierta forma y modelo mi comportamiento porque llega la misma persona a la conclusión. Entonces estamos acostumbrados a que a los niños se les hablen historias, estamos acostumbrados a que, por ejemplo,
las religiones se transmiten en historias. Estamos acostumbrados a las historias de los héroes nacionales. Todos en Costa Rica conocemos la historia del pastorcillo, del tamborilero, de Juan Santamaría, ¿verdad? Que quemó el mesón. Entonces, esas historias lo hemos visto en ese mundo, en el mundo de los niños, en el mundo de las religiones y en el mundo como de la cultura de los países. Pero ahora sabemos, de nuevo, volviendo a todo lo que ha avanzado la neurociencia con el conocimiento del cerebro, que las historias resulta que no son algo que pensamos. No es que en esto lo voy a pensar como una historia, esto otro lo voy a pensar de otra forma. No, resulta que las historias no son algo que pensamos. Las historias son cómo pensamos. Es cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí les pone un grafiquito, aquí lo ven, a donde yo trato de explicar en palabras simples cómo es que el cerebro usa las historias para pensar. Básicamente tenemos los insumos que vienen de afuera, ¿verdad? A través de lo que vemos, lo que oímos, lo que estamos viviendo, recibimos inputs por nuestros sentidos. Y el cerebro toma esos inputs, datos, sensaciones, palabras, etcétera, toma eso y lo pasa por unos algoritmos, ¿verdad? Como si fuera una computadora, preprogramados, que ya vienen preprogramados en nuestro cerebro, que es lo que se llama el inconsciente colectivo. Vienen preprogramados y con esos algoritmos mete la información y el algoritmo le dice qué va a sentir, dado esto, qué voy a sentir y dado esto, cuáles son mis alternativas de acción. Esto es lo que inconscientemente hace un mono también, ¿verdad? O sea, el mono le viene y le dice, ahí veo un mango, está en el árbol, 3 árboles más allá, ve, toma eso, siente hambre y lo pasa por la historia a donde él tiene, tengo hambre, voy por el mango, como el mango y voy a tener satisfacción. Y pasa por un momento que dice, corro riesgo antes de llegar al mango, como el mango y tengo satisfacción. Y todo eso sucede a nivel de hormonas. Y entonces el mono decide sus caminos de acción, decide si va a ir por el mango o prefiere quedarse en el lado seguro y no ir por el mango. Pues lo mismo hacemos los seres humanos. Tomamos la información, nos pasan un comunicado de que va a haber una reestructuración en la organización y recibimos la información y es la misma información que recibimos, pero cada quien está pasándola por las historias que tiene preprogramadas, sabiendo si esto es una oportunidad o es un riesgo. Ah, no, esto lo que puede pasar es que entonces se hace la película, ¿verdad? Me pueden despedir y siempre en las reorganizaciones vienen estos cambios o se puede hacer la película. Qué buena, en un cambio siempre hay oportunidades y voy a generar causas. Entonces, depende de la historia, con los mismos datos, depende de la historia que cada quien se cuenta, depende qué emociones va a tener y qué alternativas de acción le salen. Y adivinen quién toma la decisión al final de qué acción toma, la parte racional o la parte emocional. La que siempre gana es la parte emocional. La parte racional le da las alternativas y la parte emocional ve cómo se siente en cada una de esas alternativas y ahí toma la acción. Hay un psicólogo, Kahneman es un psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía porque demostró que el ser humano ni las decisiones económicas que se suponía la base era de análisis, era que las decisiones eran racionales, pues él demuestra que las decisiones hasta económicas el ser humano siempre las toma de una forma emocional. Entonces, si nosotros estamos solamente hablando de datos y cerramos con presupuestos, con informes de cierre de año, con datos y datos y datos y solo damos datos, la gente eso no le sirve para tomar una acción, esos datos no le están llegando.
y es que las historias llegan donde los datos no llegan, que es al corazón de las personas, ¿verdad? Todos esos datos nos llegan a la parte racional. Pero ¿qué significan? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo voy a encontrar esa energía, esas ganas para ese presupuesto, ese plan de trabajo, ese plan operativo del año entrante? ¿Cómo encuentro la energía y qué es lo que quiero ir a hacer y cómo lo voy a hacer con muchas ganas? Eso no me lo dan los números, eso me lo da una qué significa ese plan y que armemos una historia común, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el año en datos, y obviamente en las empresas tenemos los presupuestos, los reportes, Tableau con 1000 informes y datos sobran, datos cada vez, lo que tenemos en las empresas es que estamos bañados de datos, ¿verdad? Pero los datos son datos, ¿verdad? Aquí uno puede decir, este año en datos, ¿verdad? Es un día, 12 meses, 365 días, 8.760 minutos, horas, 525.600 minutos, pero no me dice nada de qué pasó en esos minutos, no me dice nada de cómo estuvimos nosotros como individuos, como grupo, como equipo, como empresa. Podemos saber que hubo una elección presidencial, que vivimos la guerra de Ucrania, la inflación, la caída de verdad, las bolsas que están medio bajas, que murió la reina de Inglaterra, fin de pandemia, todo eso son datos, datos que podemos recibir muchísima información, pero qué diferente es cuando entramos y el teléfono nos dice este año y de repente empezamos a ver las fotos de lo que hemos vivido este año, nos va guardando y nos da ese regalo de un review de todas las fotos, ¿verdad? El year in review de todas las fotos. Ahí nos conecta el corazón, ahí empezamos a decir, ay, acordate, uy, tal almuerzo que fui con tal amiga, tal actividad que tenemos y empezás a ver y empezás a reflexionar sobre lo que fue tu año, porque ya no son datos, son las historias que viviste. Y Spotify te hace lo mismo con música, ¿verdad? Empezás a decir, esta es la música, es decir, ay, mira lo que estaba oyendo yo a principio de año, uy, qué deprimida que estaba oyendo esas canciones. Ah, no, y después me dio por andar más fiestera, ¿verdad? Porque estaba oyendo puro reggaetón, etcétera, ¿verdad? Entonces, es diferente. Y necesitamos en las empresas aprender y tener la disciplina de tener esas conversaciones más humanas, de ponerle más significado a lo que vivimos, a esos datos, a esos reportes, a esos planes operativos, porque necesitamos darles una historia que la gente quiera vivir, que valga la pena levantarse todos los días con energía y saber que el año que cerramos valió la pena porque y el año que vamos a empezar tenemos esto que ir a lograr. Y si les digo algo, la distancia más corta entre dos personas no es una línea recta, es una historia. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar este fin de año para romper la rutina? Yo les voy a dar una dinámica súper sencilla que en principio es para hacerlo a nivel personal. Yo lo hago, procuro hacerlo todos los años y llevar un registro. Y es muy lindo cuando vuelvo atrás y veo, y veo algo que hace 5 años, lo que estaba viviendo, y tal vez hoy digo, ay, estoy igual. Y cuando me doy cuenta digo, ay, no, hace 5 años veía que tal desafío que yo tenía lo veía enorme. Eh, y hoy ya es algo que es parte de lo normal, ¿verdad? Voy a ir 3 veces a la semana al gimnasio, era el gran desafío de hace 5 años y hoy ya voy normalmente 5 veces. Qué bueno, tal vez no me había dado cuenta, pongo en valor eso, así que a nivel personal se lo recomiendo, con los hijos se lo recomiendo, pero también a nivel de equipo, sentarse sí, y hacer la revisión del año y proyectar el año. Y además van a ver que después de esto va a resultar que ustedes tienen una forma, si le ponen unos datos que sustenten las principales aprendizajes, ustedes van a poder llegar a hacerle un pitch a la junta directiva, al comité ejecutivo, a cualquiera le van a poder presentar, en vez de una presentación larguísima de miles de slides, que defina, que tenga un montón de charts, que da información, pero que al final de cuentas termina uno más mareado, sino que en una forma muy corta, en un pitch de 3 minutos,
o en una presentación de 5 filminas, van a poder decirle a estos stakeholders importantes qué fue lo que vivimos en el 2022, por qué valió la pena todo lo que hicimos en el 2022 y qué historia vamos a crear en el 2023. Así que es una dinámica personal importante, es una dinámica a nivel de equipo que vale la pena y después ustedes van a ver que esa la pueden llevar y puede ser un excelente pitch y una forma muy eficaz de comunicarse con audiencias importantes y no aburrirlos con miles de slides, con un montón de detalles que al final no necesariamente se van a quedar con la esencia que es lo que ustedes quieren transmitir. Entonces yo les voy a dar una dinámica súper sencilla para que lo hagan, que tiene, ¿verdad? La idea es que lo hagamos y son preguntas disparadoras, eh, y que sea un ejercicio que podemos tomar siempre en cuenta lo racional, los datos son importantes, los hechos son importantes, la evidencia es importante, entonces tenemos que tener eso, pero es muy importante poner qué es lo que sentimos al respecto y que escoger los datos y la evidencia que tengan una emoción asociada. Si no tienen una emoción asociada es porque no son en realidad relevantes, ¿verdad? Yo puedo tener un tablón enorme con grandes datos, pero si yo no tengo una emoción asociada, si sube o baja uno de estos datos, es que no es relevante. En cambio, yo sí tengo una emoción asociada a si crece mi nivel de ventas de productos nuevos, porque qué emoción estoy pudiendo entrar con las nuevas categorías que estoy desarrollando, ¿verdad? O si tengo una emoción asociada, si me baja la productividad porque me preocupa que no voy a tener el cash flow para poder cubrir a mi gente que está desarrollando estos productos nuevos. ¿Me explico? Entonces necesitamos ver qué emociones asociadas y buscar esas cosas, esos datos hechos que tienen una emoción asociada y que además de tener una emoción asociada, ver qué fue la acción que hubo detrás o que nos llevó a hacer en reacción a esa emoción asociada. Entonces, primero decir, ¿qué tenía, verdad? Primero hagamos para atrás. Es un replay de la película del año pasado. Pasémonos la película. Vamos, ok, me pongo 1 de enero del 2022, ¿dónde estaba? Y empieza uno a pasar y a imaginarse, a hacer un recorrido por el año. Pero al principio, ¿qué tenía en el plan de enero que era retador y que me daba un nudo en el estómago? Y por eso les hablo de una emoción asociada. Un nudo no necesariamente tiene que ser negativo, un nudo puede ser positivo también, algo que es retador, que me emociona, que tiene eso que uno dice, uy, no sé si lo voy a lograr o no, es algo que quiero hacer. Y puede ser, obviamente, algo muy de negocio, puede ser algo personal, ¿verdad? Pero ¿qué era? Aquí yo diría que no nos pongamos restricciones al principio a la hora de hacer el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué me da un nudo en el estómago? Y empecemos a compartir eso, ¿verdad? Y puede ser que alguien dijera, sí, a ver, para mí lo retador y que me da un nudo en el estómago era que tenía que eh, empezar a abrir mercado en una nueva industria que no conocía, pero que yo sabía que se podía hacer y me daba mucha ilusión de poder crear eso nuevo, pero no sabía. Alguien puede decir, lo que me daba un nudo en el estómago era que me iba a casar en 3 meses y estaba emocionada y no sabía cómo iba a hacer para manejar el trabajo con la parte de la nueva vida casada. Pueden ser diferentes cosas, no nos pongamos, sepamos qué era lo que le importaba a cada quien en su momento, hablemos como seres humanos, no solo como ejecutivos o colaboradores. Tengamos un espacio de hablar de seres humanos y por supuesto tendrá que haber temas de negocio porque eso es lo que nos une, pero como personas integrales, nadie deja su parte humana afuera para venir a trabajar, todos lo vivimos y creo que eso fue una de las grandes eh, regalos que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Que estamos más claros de que la gente tiene vida, de que hay algo más y que se vale que sea parte y que uno la lleve.
Luego, ¿cuáles fueron los puntos más altos? Siempre es bueno decir cuáles fueron mis puntos más altos y mis puntos más bajos, ¿verdad? ¿Qué fueron esos puntos altos? A donde estuve súper bien, me que estaba comiendo el mundo, cuáles fueron los bajonazos que tuve, qué problemas, qué desafíos importantes o desilusiones tuve. Y cada uno de esos, pues contar por qué fueron importantes, ¿verdad? Y ponerle una suerte de timeline, ¿verdad? De línea del tiempo, a donde uno va viendo que la vida va subiendo y bajando, ¿verdad? Y un momento aquí estamos aquí, luego tenemos un bajón y luego volvemos a subir, pero ¿cuáles fueron? ¿Por qué es importante? Porque podemos decir, sí, claro, fue muy importante cuando pegamos ¿verdad? El cierre del trimestre 1, que cerramos con el 100% del presupuesto. Ok, ¿por qué fue importante? Bueno, porque cerramos con el 100% del presupuesto. ¿Y eso qué te dice a vos de tu equipo? Ah, bueno, eso quiere decir porque el año pasado lo habíamos cerrado con 80%, eso quiere decir que el equipo está más comprometido, ya está más capacitado. Pongamos en valor qué hay detrás de los logros, no solo un número, no solo pegarle al presupuesto. ¿Qué son las competencias, las dinámicas de equipo, las acciones, las emociones que había detrás para lograr eso? Igual los bajones, ¿por qué nos dolió tal cosa? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué fue un desafío tan grande? ¿Qué hay detrás de eso? Y lleguemos a un acuerdo conjunto de qué es lo que sentimos. Y de ahí hay un ejercicio muy lindo de decir, bueno, saquemos el resumen de qué fue el año, ¿verdad? ¿Cuál fue el tema del año? El tema del año puede haber sido, ¿verdad? Nuestro tema del año fue vencer ¿verdad? El tema del año fue lanzarnos al mundo, porque creamos nuevas cosas y abrimos nuevos mercados. O el tema del año fue eh, eh, la eficiencia en todo lo que hacemos, porque lo que hicimos fue una reducción de costos enormes. ¿Qué fue el tema del año? Y detrás de esa eficiencia que encontramos, que cada cosa pequeña cuenta. Ese fue el tema del año, fue cada cosa pequeña cuenta. Encontremos un tema del año, veamos luego qué regalos nos dejó el año, ¿verdad? Entonces, decir de eso, qué aprendizajes, qué lecciones, qué gente, qué equipo, qué vivencias tenemos, pero también vamos a escoger cuáles de esas se van y las vamos a dejar en el año 2022 porque no nos sirven y nos cargan mucho la mochila para llevarla al 2023. ¿Verdad? Bueno, ya fuimos muy exitosos el año pasado, pero ahora hay que volver a empezar con la humildad del que empieza, porque el desafío que tenemos para el año pasado es celebremos, dejemos el exitosismo, llevémonos la confianza, pero empecemos con humildad el año entrante. O si por otro lado fue un año duro, que llegamos cansados, bueno, dejemos ese cansancio, se queda ahí, se lo regalamos al año 2022 y recarguemos energías porque el 23 nos necesita frescos, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos, y este es el resumen, de qué se trató el año 2022. Para mí en lo personal, el año 2022 fue el año de hacer lo que tenía pendiente hace mucho tiempo y no me había atrevido a hacer. Ese fue el año 2022 para mí. ¿Cuál es el tema del año 2022 para ustedes, para sus equipos? ¿Qué regalos me dejó el año? ¿Qué se queda en ese año y no me lo llevo al año entrante para que no me pese la mochila? Y la siguiente es un ejercicio muy parecido, que yo lo haría en dos etapas, entre uno y el otro haría un cafecito, un almuerzo, ¿verdad? O hacer un break. Y es bueno además ponerlo en blanco y negro. Y luego diría, ok, ya vimos, hicimos la película, revivimos el año pasado y ahora vamos a proyectarnos. ¿Qué tengo en el plan que me da un nudo en el estómago, verdad? Ya para el cierre de año ya todos tendremos el plan del año entrante. Entonces discutamos, ¿qué de esto me da emoción o me da miedo? ¿O qué de esto hay? Si no hay emoción en el plan, por favor, búsquenla y revisen el plan y revísense porque tiene que haber alguna emoción.
en el plan. Si no, es aburrido y va a ser monótono y se va a ejecutar como un robot. Pero así no movemos las organizaciones, así no es como logramos sumar a mucha gente en un objetivo común. ¿Cómo visualizo que lo voy a vivir? ¿Cuáles son esos puntos, esos hitos? ¿Qué quiero alcanzar? Porque es importante. Y de nuevo bautizamos el año con un tema. ¿Cuáles son esos puntos que van a ser importantes? En el mes de abril hacemos un lanzamiento, en el mes de septiembre nos viene la reacreditación de un ISO, ¿verdad? Veamos qué son los puntos importantes y cuál va a ser el talento que cada quien se compromete a usar más, a ejercitar más en el año 2023. Es una dinámica a nivel, como les digo, personal, de equipo, y si ustedes esto como resumen, ya después le pueden llegar a decir a su junta directiva, a su comité ejecutivo, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, este es el plan, pero lo que más emocionados nos tiene es esto y esto. Para nosotros es el año de crecimiento. Visualizamos los 3 puntos más importantes van a ser la entrada a este mercado, la consolidación de aquel y el delivery de estos servicios. Los logros que queremos alcanzar son tal y tal y tal, que son importantes porque demuestran capacidades, porque nos abren mercado, porque posicionan la marca. Con eso, créanme que una junta directiva, un comité ejecutivo, se los va a agradecer enormemente como el takeaway que ustedes quieren que ellos se lleven del plan operativo de su presupuesto del año 2023. Así que, ¿verdad? Como les digo, esa historia nos va a ir dando una historia de cambio. Y hay un estudio de McKinsey que demuestra, que reporta que la gente que reporta éxito en los procesos de transformación, 3 veces más existe. O sea, una historia triplica las probabilidades de éxito de un proceso de transformación si está clara y es poderosa. Y esto que estamos haciendo aquí, este ejercicio sencillo de qué hicimos antes y qué vamos a hacer en este lenguaje, es la base para empezar a escribir una historia poderosa de cambio. Y a eso nos dedicamos nosotros en el Vana Lab. Nosotros llevamos el poder de las historias a las manos de los líderes para inspirar y guiar la acción conjunta, porque de nuevo las historias son el arma más poderosa que tenemos la humanidad para comprender y modelar el comportamiento humano, para entender lo que está detrás de lo que dicen y hacen las personas y conectar con ellos de forma integral y acompañarles en procesos de evolución y de cambio con cercanía y una ayuda eficaz acompañando la transformación. Y me gusta siempre terminar con esta frase de Howard Gardner, que, de psicólogo de la Universidad de Harvard, que nos dice que las historias en su estudio de líderes ha llegado a la conclusión que lo que tienen en común todos los líderes exitosos es que son capaces de encarnar una historia. Y las historias son la herramienta más poderosa que tienen los líderes en su arsenal. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Atrévanse, cuenten y vivan historias, conecten mente, corazón y acción en sus empresas y van a ver cómo los resultados son multiplicadores. Gracias. Aurelia, muchísimas gracias. De verdad que bastante interesante lo que has comentado. Recuerden que si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo en el chat. He estado revisando un poco lo que ustedes han comentado y bueno, ahí se han aportado también en su momento Hazel, Elidio, que han estado comentando. No sé si tienen alguna consulta mientras ustedes la van escribiendo. Nada más quería comentarles que también tenemos conectada a Carla Cordero. Carla Cordero también es de la empresa de la exposición Ilvana Lab, y que ella también puede atender sus consultas, o si ustedes ya tienen, digamos, como alguna pregunta muchísimo más personalizada de su empresa específica, ella ahí en el chat colocó el correo electrónico para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan copiar y le puedan escribir si fuera el caso directamente. Aquí, Aurelia, solo tengo comentarios de excelente, excelente Charlie, expositora, muchas gracias. Original y estupenda perspectiva acerca de este tema tan maravilloso, muchas gracias.
Bueno, aquí me dice que sí, brindaremos cursos en este tema. Voy a pasárselo al encargado para que pueda desarrollar algún curso en específico. O si fuera el caso, se hace igual con la misma empresa. Muchas gracias por tu valiosa información. Gracias, gracias. Muy buena charla. Gracias por el tiempo. Eh, ¿Tienen alguna experiencia exitosa para compartir aplicando en este tema? Bueno, sí, nosotros tenemos 10 años de estar haciendo estrategia con base, un método basado en historias y propósitos de cambio. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos la perspectiva de la historia, como les decía, para comprender y moldear el comportamiento humano. Lo utilizamos para entender desde ahí los negocios desde y para las personas y entonces diseñar las estrategias en esa línea. Entonces, hemos tenido casos desde procesos estratégicos de redefinición de la estrategia corporativa completamente, donde los acompañamos con nuestro método y pasan de un enfoque de una propuesta de servicio a una propuesta de servicio diferente que van cambiando. Hemos trabajado también, por ejemplo, con el Banco Nacional, con la banca mujer. Trabajamos con ellos en cómo cambiar la perspectiva de la banca hacia temas de género, ¿verdad? Cómo poder conectar con las personas, porque el tema de género es claramente uno de los temas más que tienen claro que una cantidad de sesgos no conscientes, inconscientes, que no necesariamente es por la parte racional. Entonces, cómo utilizar las historias, cómo utilizar estas herramientas para poder hacer un cambio de cómo se ve y cómo se trabaja el segmento mujer desde la banca que está hecha y pensada desde lo masculino, ¿verdad? Entonces, temas de concientización y se ha visto un cambio importante en cómo se atienden y se percibe a la hora de dar crédito a las mujeres y cómo se expresan las mujeres y cómo se percibe por el oficial de crédito, cómo las percibe su nivel de riesgo. Y se ha visto un cambio importante en la cultura de la organización en ese sentido. Casos más puntuales, por ejemplo, también tenemos un caso de una empresa mediana que estaba teniendo un problema de que no se estaba logrando implementar el sistema de control de calidad, no se estaba, de gestión de la calidad y de control, no se estaba logrando actualizar y se había vuelto como un juego de policías y ladrones entre los de calidad y el resto de la organización. Uno los perseguía, los otros buscaban cómo evadir el sistema porque ya estaba desactualizado. Entonces, ¿cómo entramos? Nosotros siempre que entramos, lo primero que hacemos es que escuchamos a las personas y oímos la historia que cada quien se cuenta, porque o he ido por aquí o he ido para allá, es diferente, y logramos llegarlos a una historia común hasta que se cambia el sistema, se cambian los roles y ahí ya el sistema funciona bien y se rompió esa dinámica y funciona bien y se ha vuelto una forma de trabajar y no un control de calidad, sino una cosa que agrega valor. Muy interesante. Bueno, aquí Marianela ya hasta está poniendo que desde que la empezó a escuchar ya está armando la historia en la cabeza. Bueno, Jacqueline, Roberto, Carlos, todos, Cintia, manifestando igual, excelente charla. Gracias por darnos estos tips para cerrar el año, que les encantó la charla. Bueno, ahí Francesco estaba preguntando otra vez por el contacto. Ahí Carla lo volvió a agregar en el chat para que ustedes lo puedan tener y lo puedan copiar. De igual forma, acuérdense que esta charla se está grabando y nosotros se las vamos a compartir a ustedes al correo electrónico que ustedes registraron al inscribirse. Importante, nosotros siempre hacemos 3 preguntas rápidas. Esa es una encuesta pequeña y una vez que ustedes contesten esa encuestita, ya les llega el enlace de la grabación. Saúl consulta si ustedes tienen algún podcast sobre estos temas.
Todavía no, pero con ganas de hacerlo. Ok. Bueno, vamos a ver. Gracias, Carla. Ah, bueno, ahí están solicitando también el tema de las redes sociales, que cuáles son para seguirlos. Ahí Carla las está agregando en LinkedIn y el correo de ella por cualquier consulta. Y vamos a ver, Rodolfo aquí dice un tema muy importante de actualidad para lograr cambios personales y profesionales en las organizaciones. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, creo que más que preguntas, están muy satisfechos con la charla, ¿verdad? Como les insisto, nosotros vamos a estar colocando esta grabación en nuestro canal de YouTube igual, pero se los vamos a estar enviando en el transcurso de la tarde. Bueno, entonces con esto Sí, vamos a ahí, cerrar. No sé, ahí, Aurelia, exacto, si querías agregar algo más. no, quería darles a todos las gracias y recordarles que todos somos storytellers, todos, así funciona el cerebro, todos lo sabemos hacer. Así que el primer paso es atreverse a ir usando estas herramientas, ejercicios sencillos y de nuevo conectemos con las personas como seres humanos, ¿verdad? Conectemos como seres humanos y eso va a abrir grandes puertas y nos va a ayudar a todos. Nosotros damos capacitaciones, damos asesorías financieras, capacitaciones in-house, sobre todo porque tenemos lo que tenemos es un método ya muy probado de cómo bajar esto al nivel de que sea útil para las empresas y aplicado a desafíos específicos de negocio. Así que muchísimas gracias a todos. Carla ahí les está compartiendo las redes, compartirle el LinkedIn mío también, por favor, y tenemos unos videos en YouTube también que son un poco más instruccionales ya de los elementos del storytelling, qué elementos son importantes. Así que muchísimas gracias, un gran gusto de compartir este espacio con ustedes y gracias por el interés y ojalá podamos seguir en contacto. Esa es la idea de parte de la Cámara de Industrias. Gracias por haber participado, a la empresa asociada por habernos brindado esta charla y recordarles estar atentos a nuestras redes sociales porque seguimos con otras charlas. De hecho, mañana tenemos una sobre ciberseguridad y en las próximas semanas también tenemos otras programadas, así para que estén ustedes atentos. Con esto termino la grabación.